a AB, dice que BE mide 4 centímetros y AB mide 14 centímetros. ¿Sí? Nos pide hallar, perdón, parece que escribí mal. DE paralelo a AB. BE igual a 3 centímetros, dice. Creo que copié todo mal este primer ejercicio, perdón. No voy a copiar otra vez, disculpen. BE igual a 3 centímetros, S y AB es 14, eso está bien. Bueno, siendo DE paralelo a AB, BE mide 3 centímetros, S 4 centímetros y AB 14 centímetros. Y nos pide hallar el segmento DE. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el caso entonces que tenemos una paralela al lado AB del triángulo más grande. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurre que este triángulo que se forma acá, o sea, el triángulo CDE, resulta semejante al triángulo ABC. ¿Sí? Por la teoría que vimos recién, que una paralela a un lado de un triángulo determina dos triángulos semejantes. Entonces, si dos triángulos son semejantes, sus lados homólogos son proporcionales. Entonces podemos escribir que X, o sea, el segmento de L le llamo X, es el lado del triángulo más pequeño, ¿verdad? Que se opone a este ángulo C. Y su lado homólogo, o sea, el lado que se opone al ángulo igual en el otro triángulo es 14. ¿Sí? X es a 14 como vemos acá este lado que tenemos 4. ¿Y cuál es el homólogo de el lado CE?
tenemos que buscar qué ángulo era igual en los triángulos. En ese triángulo pequeño ya tenemos la paralela cortada por esta transversal. Entonces estos ángulos son correspondientes, son iguales. ¿Sí? Entonces, el lado homólogo de EC sería el lado BC en el triángulo ABC. ¿Y cuánto mide este lado? Sería el total. ¿Sí? A ver. 4 más 3 sería 7 centímetros ese lado. Entonces, sería así. Bueno, entonces despejamos la X, sería 4 por 14 dividido 7. Podemos simplificar 14 con 7, quedaría 2, y 4 por 2, 8 centímetros. Entonces es lo que vale el segmento DE. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ninguna. Bien, pasamos entonces al siguiente ejercicio. El número 3 dice, sabiendo que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C', los lados AB es igual a 3 centímetros, BC igual a 5 centímetros, CA igual a 4 centímetros, y que B'C', el lado B'C', es el doble del lado BC. Determine las longitudes de los lados del triángulo ABC. A'B'C'. Bueno, ya nos dice que son semejantes. O sea, sabiendo que son semejantes los triángulos ABC y A'B'C', y nos dan las longitudes de estos lados. Dice que AB mide 3 centímetros, que BC mide 5 centímetros y que CA mide 4 centímetros. Dice que B'C', o sea, el lado B'C' es el doble del lado BC. BC mide 5, entonces 2 por 5. Tenemos el lado B'C', entonces que vale 10 centímetros. Entonces esto vale 10 centímetros. ¿Sí? Y nos falta entonces determinar los catetos AB' y A'C'. ¿Sí? Bueno, le voy a llamar a este entonces B' y C' con minúscula. Están opuestos a las mayúsculas, ¿sí? Y acá recuerdan que esto era A, el opuesto al vértice A, B y C. Si los triángulos son semejantes, podemos escribir que sus lados homólogos son proporcionales, ¿verdad? O sea que A es a A'C', como B es a B', y como C es a C'.
¿sí? El lado A mide 5, el lado B mide 4 y el lado C mide 3. Entonces reemplazamos sus valores, ¿sí? A' vale 10, lo que calculamos ya acá, ¿sí? Que era el doble. B' no sabemos y C' no sabemos, ¿sí? Entonces acá tenemos igualdad de razones, ¿verdad? O sea que podemos elegir 2 a 2. Por ejemplo, 5 sobre 10 es igual a 4 sobre B', ¿verdad? Entonces despejamos B'. Aquí esto ya podemos simplificar. 5, 1, 10 dio 5, 2, ¿sí? Entonces B' sería 4 por 2, sería 8 centímetros, ¿sí? También podemos elegir, acá podríamos simplificar ya, pero bueno, 5 sobre 10 es igual a 3 sobre C', medio. Entonces quiere decir que C' es igual a 6 centímetros. O sea, este triángulo es el doble del otro, porque al decirlo que esta hipotenusa era el doble que esta hipotenusa, entonces los otros lados también son el doble, ¿sí? El doble de 4, 8, y el doble de 4, 5. Digo, el doble de 5, el doble de 3 es 6. Bueno, entonces los lados, las longitudes de los lados del triángulo A', B', C' son 8 centímetros, 6 centímetros y el primero que calculamos que es 10 centímetros. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ninguna. Ok. Bueno, seguimos. Entonces, el ejercicio 5 dice, en la figura DE es paralelo a AC, AD es un cuarto de AB, AD y AC tiene que ser, perdón, otra vez, no sé por qué cambió acá. AC es igual a 4 centímetros. Yo puse AD. Y AC es igual a 4 centímetros, halle el segmento de E. Bueno. Dice que el segmento AD es un cuarto del AB. O sea que voy a llamarle X al lado
AB, ¿sí? Entonces, este segmento AD sería un cuarto de X, ¿sí? Entonces, de aquí a aquí sería, veo muy feo, un cuarto de X, ¿sí? Entonces, este segmento BD sería X menos un cuarto de X, que sería 3 cuartos de X, ¿sí? O sea que de aquí a aquí, 3 cuartos de X. AC vale 4 centímetros y DE es lo que nos pide allá. Le voy a llamar Y. Bueno, como el problema dice que DE, este segmento DE paralelo al segmento AC, como vimos en la teoría, entonces se forman dos triángulos semejantes, ¿verdad? Este triángulo que está contenido aquí en el más grande es semejante a el otro. O sea, vamos a escribir VDE, el triángulo VDE es semejante al triángulo ABC. Si son semejantes, sus lados homólogos son proporcionales. ¿Qué eran lados homólogos? Los lados que se ponen a ángulos iguales. Por ejemplo, este ángulo común que es beta, el ángulo B, ¿sí? En el triángulo VDE, al ángulo B se pone la letra Y. Y en el triángulo ABC, el lado que se opone al ángulo B es 4. Entonces, Y es, o sea, DE es homólogo con AC, ¿verdad? Pero voy a escribir nomás. Y es A4. ¿Cómo? Tenemos que relacionar un lado de este triángulo VDE. Recuerdan que este ángulo es igual a este ángulo, porque tenemos las paralelas cortadas por transversales, porque ya dijimos ya que son semejantes, luego esa era la demostración, ¿recuerdan? Entonces, el que se opone al ángulo E en el triángulo BDE es BD, que le llamamos 3 cuartos de X, ¿sí? Y el ángulo igual a E es el ángulo C. Entonces, el homólogo del lado BD sería AB, o sea que escribimos 3 cuartos de X es a todo este lado AB que es X, ¿sí? Entonces, podemos simplificar. Vamos a agarrar el otro color. Esta X, podemos simplificar con la X y queda entonces Y igual a 3 cuartos por 4. Entonces sería 3 centímetros.
Entonces el segmento de E sería igual a 3 centímetros. ¿Se entendió? Sí, dicen. Qué bueno. Seguimos entonces. En la página 120, el ejercicio número 6 dice, en la figura se sabe que el ángulo A es igual al ángulo D, el ángulo B es igual al ángulo E, que el ángulo C es igual al ángulo F, que los lados A es igual a 3 centímetros, D igual a 12 centímetros, C igual a 2 centímetros y nos pide encontrar la longitud del lado F. Este es el 6 de la página 120. Bueno, estoy corroborando que estos datos sí puse todo bien. A3, D12 y C2. Los ángulos AD, B, E y C, F. Bueno. Dice que el ángulo A es igual al ángulo D. ¿Sí? Que el ángulo E es igual al ángulo B. Y que el ángulo C es igual al ángulo F. ¿Sí? Entonces, estos dos triángulos tienen sus tres ángulos iguales, entonces son semejantes, ¿verdad? Podemos escribir entonces que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Si son semejantes, sus lados homólogos son proporcionales. ¿Y qué eran los lados homólogos? Los lados que se oponen a ángulos iguales en los triángulos semejantes. ¿Sí? Bueno, entonces, el ángulo A es igual al ángulo D. Entonces, tenemos que ver qué lados se oponen en un triángulo y en el otro. Entonces, A con D va a ser A es a D, como B es a E y como C es a F. Para escribir. Se dan cuenta que acá no está bien, no es así bien. No están idénticamente dispuestos los triángulos semejantes. Por eso puse acá en colores, aunque están por las letras, aquí se pueden fijar. Porque siempre le ponemos con minúsculas a los lados, los que están opuestos a los vértices. ¿Sí? Entonces, de esta manera escribimos que los lados homólogos son proporcionales. Bueno, después, A dice que vale 3 centímetros, entonces voy a poner los datos. 3 es AD, dice. Y D mide 12 centímetros. ¿Sí? Como B, no sabemos cuánto vale B, es AE, que tampoco sabemos cuánto vale. C es 2 centímetros, es AF. ¿Sí?
Y nos pide el lado F. Entonces vamos a elegir el primero y el tercero de la igualdad. ¿Sí? Entonces, 3 es a 12 como 2 es a F. Entonces, F sería igual a 2 por 12 dividido 3. ¿Sí? El que está dividiendo pasa multiplicando, el 3 le estaba multiplicando pasa dividiendo, el 2 estaba dividiendo pasa multiplicando. Entonces, 12 dividido 3 son 4, y 4 por 2, 8 centímetros sería la longitud del lado F. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Ninguna consulta. Bien. Pasamos entonces al siguiente. Siempre en la página 120, el ejercicio número 7. Dice, en el triángulo rectángulo ABC, se sabe que sus lados miden 5 centímetros, 12 centímetros y 13 centímetros, respectivamente. Del otro triángulo rectángulo DEF se conocen que el ángulo F es igual al ángulo D y que su perímetro es 15. ¿Qué longitudes tienen los lados de este triángulo? Creo que acá otra vez copié mal porque dice no puede ser. Tiene que ser de uno y otro triángulo. Se conoce que el ángulo F es igual al ángulo C. Bueno, este ángulo F del triángulo DEF es igual al ángulo C del ABC, del triángulo ABC. ¿Sí? Y vimos en la teoría que si tenemos dos triángulos rectángulos que tienen un ángulo agudo igual, son semejantes, ¿verdad? Entonces el triángulo ABC, o sea, como F es igual a C, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. ¿Sí? Porque esos ángulos son todos iguales ya al ser un agudo. ¿Sí? Este es el recto, 90-90, este que es por condición de problema, entonces si suman sus ángulos interiores tiene que salirle igual el otro. Bueno, también nos dan los lados del ABC. En un triángulo rectángulo siempre la hipotenusa es el mayor lado.
Entonces tiene que ser el 13 centímetros, tiene que ser la hipotenusa. Bueno, le voy a poner a este 5 y a este 12. Para que quede entonces 5, 12 y 13 respectivamente, porque viste que esto sería el lado C, A, B, C, pero no podríamos poner A, B, C así porque 13 tiene que ser el mayor lado, que es la hipotenusa. Bueno, si a este le llamábamos A minúscula, B minúscula a los lados del triángulo, este C minúscula, a este D, E minúscula y F minúscula, al ser los triángulos semejantes, ¿qué ocurría? Que sus lados homólogos son proporcionales, ¿verdad? Entonces, A es AD, porque acá al ángulo que pinté en rojo se le opone la A en este triángulo. Y en el otro triángulo se le opone la D. Esos son, o sea que el lado A es homólogo al lado D. ¿Sí? Como C, el que está opuesto al ángulo que pinté en verde, es AF, el lado F, ¿sí? Porque F es el que se opone al ángulo que pinté en verde ahí. Y como B, tenía que haber puesto primero B, ¿verdad? Para seguir la... Como B es AE. Escribir otra vez. Pero se entendió, ¿verdad? Que estaba por los ángulos. B es AE. Como C es AF. ¿Sí? Lados homólogos proporcionales. Bueno, entonces escribimos A vale 5, es AD, como B vale 13, es AE, y como C, que vale 5, es AF. Bien, dice que su perímetro es de 15 centímetros, o sea, el perímetro nos daba de dato, el perímetro del triángulo ABC es igual a 15, o no, del otro triángulo, perdón. Dice, del otro triángulo rectángulo de EF se conoce que el ángulo F es igual al ángulo C y que su perímetro, entonces perímetro del triángulo DEF es igual a 15 centímetros. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿recuerdan en la teoría que dieron cuando teníamos igualdad de dos razones y cuando teníamos una serie de razones, ¿verdad? ¿Qué se cumplía acá? Ese teorema que decía que la suma de los antecedentes es a la suma de los consecuentes como un antecedente cualquiera es a su consecuente.
Sí, en palabras más simples es, si sumamos todos los numeradores, recuerden que los antecedentes eran los numeradores de las fracciones y los consecuentes eran los denominadores. Entonces, la suma de los antecedentes, que son 5, 13 y 5, es a la suma de los consecuentes. Como un antecedente es a su consecuente, o sea que podemos igualar 5 sobre d con esta fracción o 13 sobre e con esto porque son todos iguales. Recuerden que esto se cumplía en una serie de razones geométricas. Bueno, 5 más 13 más 5 nos da 30. Voy a poner esto un poco más hacia allá porque se me encima. Perímetro del DEF es 15. ¿Sí? Entonces, perímetro es la suma de los lados. Y si el perímetro de este triángulo es 15, quiere decir que D más E más F tiene que dar 15. ¿Sí? Y 30 dividido 15 nos queda 2. ¿Sí? Entonces, como dice que podemos igualar, o sea, como tenemos todas las igualdades, sería 5 sobre D es igual a 2. ¿Sí? Entonces D, poner abajo, entonces D sería 5 sobre 2. ¿Sí? Y sería 5 dividido 2, que es 2,5 centímetros. ¿Sí? Después, 13 sobre E también es igual a 2. Entonces, ¿cuánto valdría E? 13 dividido 2, que sería 7,5. 6,5, perdón, centímetros. Y 5 sobre F también es igual a 2. Te copié mal, parece el valor de C, ¿verdad? Tiene que ser... O el valor de algo que copié mal. Acá está mal. El valor de A es... Y la suma me salió bien, ¿verdad? Perdón, acá es 12, ¿verdad? 12 más 13 más 5 es 30. No creo que parece que nadie está atendiendo. Entonces, 12 sobre D, entonces es igual a 2. Entonces, D sería igual a 6. ¿Sí? Esto sí está bien. Y F entonces sería 5 y 2, que es 2,5. Entonces los lados son
6 centímetros. Lejos me salió. Así, 6 centímetros, 6,5 centímetros y 2,5 centímetros. Bueno, acá aplicamos entonces dos conceptos, que sería el de que si un ángulo agudo de dos triángulos rectángulos son semejantes, son iguales, entonces los triángulos ya son semejantes. Eso es lo que vimos en la teoría. Y esto es que cuando tenemos una serie de razones, o sea, a partir de mayor o igual a 3, que si sumamos los antecedentes y sumamos los consecuentes, seguimos teniendo la igualdad. La suma de los antecedentes es a la suma de los consecuentes, como un antecedente cualquiera es a su consecuente. Y el perímetro es la suma de los lados, entonces por eso reemplazamos aquí. Lo igualamos cada uno. Bien, si no hay ninguna pregunta, podemos hacer el siguiente ejercicio. El número 9 dice: un joven de 1,73 metros de estatura proyecta una sombra de 1,95 metros de largo. A la misma hora, un asta de bandera proyecta una sombra de 15,68 metros de largo. Calcule la altura del asta. Bueno, dice que un joven, vamos que está acá el joven, y que tenemos nuestro sol, digamos acá por ahí. Y a cierta hora, los rayos del sol caen de alguna manera que hace que proyecte una sombra de bueno, horizontal esto. Uy. Nos proyecta una sombra de 1,95 metros. Y la estatura del joven es de 1,73 metros. A la misma hora, un asta de bandera proyecta una sombra de 15,78 metros de largo. Suponemos que tenemos acá una bandera. Voy a dejar bien acá. Como dice la misma hora, entonces es de esperar que los rayos de incidencia del sol sean paralelos. O sea que aquí tendría que ser algo así. No me salió tan paralelo, pero asumamos que es paralelo, ¿verdad?
Nos suponemos que acá entonces tenemos nuestra bandera, ¿verdad? Bueno, como dije, entonces, como dice la misma hora, tenemos que entender tipo que los rayos del sol están de manera paralela, ¿sí? Entonces, este ángulo va a ser igual los rayos de incidencia del sol. Y como esta persona está de pie acá con el suelo, formarían un ángulo recto, ¿verdad? Y la bandera también está de forma perpendicular a la horizontal, o sea, al suelo, digamos. ¿Sí? Entonces, tenemos dos triángulos rectángulos y tienen un ángulo agudo igual, que era un caso de, resulta entonces, un caso de igual, semejanza triángulo en triángulos rectángulos. Tenemos dos triángulos rectángulos que se forman entonces con el rayo del sol, la persona, el asta de la bandera y el suelo, ¿sí? Entonces necesariamente el otro ángulo agudo también va a tener que ser igual, ¿sí? Entonces, este triángulo voy a llamarle ABC, a este le voy a llamar A', B', C'. Se forman entonces dos triángulos semejantes. Si los triángulos son semejantes, sus lados homólogos son proporcionales, o sea, A es a A', como B es a B' y como C es a C', ¿verdad? Esto sería A', esto sería B', C', acá sería este A, B y C. La sombra que proyecta el asta de la bandera es igual a 15,68 metros. Sí, entonces, ¿cuál le vamos a relacionar? AB es homólogo con A'C', o sea, C es homólogo con C', ¿sí? Como ya pusimos acá. Y 1,73, que es el lado A, es homólogo con el asta de la bandera, que es A'. ¿Sí? Entonces vamos a elegir C con C', que tenemos los valores de los dos, y A y A'. A' es lo que queremos saber, o sea, la altura del asta. Entonces vamos a igualar el primero con el tercero. ¿Sí? Entonces, A es a A', como C es a C'. Esto podrían ustedes escribir de manera directa. Acá digan 1,73, que es A, ¿verdad? Es A y su homólogo es A'. Solamente les estoy demostrando todo porque son semejantes y que si son semejantes son proporcionales sus lados homólogos. Entonces, 1,73 es a A' como 1,95 es a 15,68, que son los valores de C y C', ¿verdad? ¿Sí? Bueno, despejamos entonces A', que es la altura del asta, y ponerle H. Esto lo queremos saber, entonces, en vez de A', que ya voy a ponerle H, que es la altura del asta. Nos despejamos la altura entonces. H sería igual a 1,73 por 15,68. Multiplicamos en cruz.
Recuerda, el producto de los extremos igual al producto de los medios, entonces 1,95 pasaría dividiéndole después, entonces la altura es igual a, vamos a calcular, no veo, 1,73, 1,73 por 15,68 dividido 1,95. 13,91 metros, entonces es la altura del asta de la bandera. 13,91 metros. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente ejercicio que se encuentra en la página 121, el número 13, que dice lo siguiente. Se sabe que los triángulos ABC y A'B'C' son semejantes. En el triángulo ABC, el lado A es igual a 57,60 metros, el lado B 96 metros, el lado C 115,20 metros. En el triángulo A'B'C', el lado A' es igual a 18 metros. Averigüe el perímetro que tiene el triángulo A'B'C'. Bien. Estos lados en minúscula ya saben cómo vamos poniendo. El lado que está opuesto al vértice A le llamamos con A minúscula, el opuesto a B con B minúscula, el opuesto a C con C minúscula. De igual manera, aquí A', B' y C'. Bueno, el ejercicio nos dice que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C'. Dos triángulos, o sea, si los triángulos son semejantes, sus lados homólogos son proporcionales, ¿verdad? Entonces podemos escribir que A es a A', como B es a B' y como C es a C'. Lados homólogos proporcionales. Recién en el ejercicio que vimos, les mostramos que cuando teníamos una serie de razones que se cumplía, que la suma de los antecedentes es a la suma, es a la suma de los consecuentes. Como un antecedente cualquiera es a su consecuente. Pero ¿qué sería A más B más C? Esto sería el perímetro del triángulo ABC. ¿Sí? Y A' más B' más C' son los lados del triángulo A', B', C'. Entonces ese sería el perímetro
del triángulo A', B', C', ¿verdad? Entonces, los lados homólogos son proporcionales y también son proporcionales a sus perímetros respectivamente. ¿Sí? Entonces, voy a escribir aquí. A es a B, perdón, A', como B es a B', como C es a C', y como el perímetro de ABC le voy a llamar P, es al perímetro del A', B', C', que le voy a llamar perímetro prima. Para no más escribir ese dibujito. O sea que los lados homólogos son proporcionales y también son proporcionales a los perímetros respectivamente. Bueno, como ya nos dan todos los lados del triángulo ABC, podemos escribir A vale 57,60. Podemos calcular el perímetro del ABC, ¿verdad? Más 96 más 115,20, ¿verdad? Y esto es igual a 57,60 más 96 más 115,20 es 268,8. ¿Sí? Entonces tendríamos perímetro sobre el perímetro prima aquí. También nos dice que el lado A' vale 18 metros. Vamos a escribir aquí. A es igual a 57 sobre 60 sobre A' que es 18, ¿verdad? Y esto es igual, o sea, vamos a elegir esta primera con esta. Sí, ya calculamos cuánto vale el perímetro, que es 268,8, que es al perímetro primo, que es lo que queremos saber, ¿verdad? Entonces despejamos de aquí, P' sería igual a 268,8 por 18 dividido 57,60. Entonces el perímetro prima sería igual a 268,8 por 18 dividido 57,60. 84 metros sería el perímetro primo. Sí, se dan cuenta que también podíamos haber hallado, o sea, sin usarlo del perímetro, podíamos hallar el lado B', después hallar el lado C', y sumar A', B', C'.
pero es más largo porque ya esto tienen que saber que recién aplicamos las propiedades de la serie de razones, que si sumamos todos los antecedentes y dividimos por la suma de todos los consecuentes, se sigue manteniendo esta igualdad. Entonces hacemos en dos pasos, o sea, hallamos el perímetro del triángulo ABC y luego igualamos esa razón de perímetros con el otro y obtenemos ya entonces el perímetro prima que queríamos. El otro sería calcular B', C' y luego sumar todo, o sea, sería tres pasos. Entonces, en dos pasos hicimos. Solo que le expliqué esto otra vez que ya hicimos en el ejercicio anterior. Bien, el último, que ya va a ser la hora. Dice el ejercicio 15, los lados de un triángulo de perímetro igual a 31,50 metros son proporcionales a los números 6, 7 y 8. Encuentre la longitud del lado mayor. Bueno, suponemos que tenemos un triángulo. Un triángulo le voy a llamar ABC. Entonces los lados serían A, B y C. Bueno, dicen que los lados de un triángulo de perímetro igual a 31. Entonces, perímetro 31,50 metros. Quiere decir que A más B más C es igual al 31,50, ¿verdad? Bueno, dicen que los lados de este triángulo que tiene perímetro 31,50 metros son proporcionales a los números 6, 7 y 8. Entonces escribimos A es a 6, como B es a 7 y como C es a 8. ¿Sí? Así se escribe que los lados son proporcionales a los números 6, 7 y 8. Bueno, y aquí aplicamos la suma de los antecedentes es a la suma de los consecuentes. Voy a hacerlo con la recta porque no me sale bien. Es a la suma de los consecuentes como un antecedente cualquiera de sus consecuentes. O sea, por eso pongo acá el igual. Esto es igual a cada uno de ellos. O sea, se sigue manteniendo la relación si sumamos los antecedentes y si sumamos los consecuentes. Entonces, primero luego que acá tenemos que A más B más C, esta suma es 31,50 metros, ¿sí? Y 6 más 7 más 8 es igual a 21, ¿sí? Entonces ya podemos ir sacando los lados y ver cuál es el mayor. Pero como nos pide encuentre la longitud del lado mayor, entonces vamos a mirar acá. Si los lados son proporcionales a estos números, el lado mayor debe ser C, porque ese es el que está dividido entre el número mayor. Entonces, C sobre 8 es A 31,50 sobre 21.
Entonces este sería el lado mayor. Que no veo otra vez dónde se fue. 31, voy a escribirlo primero acá. 31,50 por 8 dividido 21. Entonces calculamos 31,50 por 8 dividido 21. 12 sería entonces, está en metros, ¿verdad? 12 metros entonces sería el lado mayor. ¿Sí? ¿Por qué calculo solo? Ya sé, porque es el que está dividido entre 8. Entonces este tiene que ser el lado mayor. Si dudan, igual calculen A, calculen B, igualándole a esto. Y luego escojan el mayor, si es que dudan. Pero por razonamiento se sabe que el más grande tiene que ser el que está dividido por el número más grande, para que se cumpla la igualdad. ¿Alguna pregunta? Este era el último ejercicio para el día de hoy. Bueno, si ya no tienen ninguna pregunta, vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.